Muchísimas gracias, Francés, por la tan cariñosa presentación. A Silvia también, enhorabuena y felicidades por estas jornadas que me consta que están siendo un éxito y se están siguiendo por diferentes partes del mundo. Como bien decías, Silvia, hoy me conecto a esta jornada desde Elche. Aquellos que no conozcáis España, estoy en el sur de la península ibérica. He tenido un juicio de cuello blanco, un delito de estafa. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando Silvia y Francés me propusieron en su día hacer la charla, pues me da un poco de miedo si va a ser muy científica, ¿no? Porque lo que yo os puedo compartir o comunicar es la experiencia del día a día de nuestro despacho de abogados, que se dedica única y exclusivamente al derecho penal, y esperar disfrutar, aprender, compartir, y sobre todo si tenéis alguna duda, alguna consulta o alguna encuesta, oye, por favor, mandarme aquí las preguntas. Quiero que sea algo muy dinámico, muy abierto y que os llevéis algo a casa, y si yo os puedo ayudar a ser, entre todos, seamos mejores profesionales. Todos tenemos mucho que aprender. Estoy encantado de escucharos, atenderos y oíros para compartir una jornada de 30 minutos espartanos, como bien decía Francés, que estoy convencido que lo voy a cumplir. Y además a las 6 tengo que coger un tren de vuelta a casa pitando, y si no mi mujer ahí sí que me mata. Así que en cuanto cumpla el tiempo, por desgracia no os podré acompañar más. Me hubiera encantado escuchar las otras jornadas, conferencias, pero quedo pendiente. Antes de meterme en la faena, estoy a vuestra disposición, como sabéis, Silvia y Francesc, y a todos los asistentes, a través de las redes sociales, del email, del teléfono, si puedo seros de ayuda. Si el día de mañana tenéis algún cliente que tenéis que ejercer de acusación o de defensa, pues estoy abierto a ayudaros, encantaros, sin ningún ánimo de lucro, intentando entre todos ser mejores juristas y dejar una sociedad mejor. Cuando hablamos de delitos económicos, pues de los delitos económicos en España, aquellos que me hayáis leído o no en alguna ocasión, sabéis que yo creo que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal anclada en 1882, y que pese a que el legislador intenta modificar los elementos del tipo penal, pues el gran problema de nuestro ordenamiento es el procedimiento, el proceso. Por lo tanto, me organicé un par de ideas para que me podáis seguir desde la charla. Pues la primera es la autoría. La segunda idea que quiero trabajar con vosotros es las medidas cautelares. Y por último, pues si os parece bien, podemos hablar de los tipos penales. Voy a ser muy crítico. Hoy vengo a llorar. Porque de las jornadas que se suelen hacer en la profesión, siempre, yo que soy penalista y como muchos de vosotros estoy en el barro, digo, si luego en el día a día nos tardamos 10 años para que haya un juicio, llegamos al juicio, la víctima no se ha visto resarcida económicamente, el malo, pese a haber estafado posiblemente los ahorros de toda una vida de un señor jubilado o de una señora jubilada, pues acabamos conformando. Entonces, de las charlas y de este tipo de jornadas, me gustaría compartir con vosotros algunas conclusiones para que si algún día alguno de los presentes se dedica a legislar, pues que las tome en consideración y que reformemos el procedimiento penal español. Yo siempre tengo una idea, un tópico que es: ni protege lo suficiente a la víctima, ni condena siempre al culpable, e inclusive condena muchas veces al inocente. Y por ahí empezamos, por el tema de la autoría. Cuando tenemos un delito económico, ¿cómo enfocar el procedimiento penal económico? Bueno, en primer lugar, el primer consejo que os podría dar es hagámoslo sencillo. Yo siempre le digo a los alumnos en la universidad, y cuando enfocamos un procedimiento en el que somos acusación, no es una cuestión cuantitativa, sino es una cuestión cualitativa. Si estamos ante una estafa en donde ha existido un engaño para que se produjera un desplazamiento patrimonial, hagámoslo simple, no metamos una querella de 20 folios hablando del tipo, del dolo, porque si queremos ser prácticos y conocemos nuestra ley de enjuiciamiento criminal, en donde nuestros jueces están acostumbrados a estar en el barro, acostumbrados a abusos sexuales, a hurtos, a lesiones, si nosotros llegamos con una querella muy compleja, en donde hablamos sobre los distintos miembros del consejo de dirección que forman parte de una empresa de la personalidad jurídica, mira, se van a liar. Entonces, en el primer apartado de que hablemos de la autoría, mi primer consejo es hacerlo simple, hacerlo sencillo, hacerlo entendible. Si hay un muerto en el armario, no puede haber un cadáver, es decir, y vamos a ser muy concretos y muy específicos en el sentido de intentar ilustrar al juez, si somos acusación, en una línea, dónde está el delito, la autoría y por qué se tienen que incoar unas diligencias previas. Porque si no, en los delitos económicos
que son delitos con cierta enjundia de autoría, el juez instructor, que es el que investiga el procedimiento penal en España, como sabéis los que estáis obviamente en nuestro país, pero los que estáis en el extranjero, tienen que ver que existen indicios objetivos de criminalidad para que investigue el procedimiento. Cuando me refiero a una autoría, tendríamos que hablar, y ya le pediría a Silvia Francés que organicen otra charla sobre los delitos específicos, pero si hablamos en general sobre la estafa, la apropiación indebida, el blanqueo de capitales o un delito fiscal. El tema de la autoría nos puede servir cuando somos defensa para dejarle ver al juez que no tenemos ninguna responsabilidad, y cuando somos acusación hay que ponerlo encima de la mesa sin género de dudas quién ha sido el autor del crimen. El tema de la autoría lo tendríamos que también valorar en distintos aspectos. ¿En qué sentido estoy hablando? Cuando se comete un delito económico, los malos utilizan en infinidad de ocasiones la oportunidad de esconderse detrás de quién se encuentra en el delito. Por ejemplo, si hablamos de las estafas online. En las estafas online, que existen de diferentes características, me estoy refiriendo a las que se dedican a hacer phishing, es decir, ponen un anuncio en internet: oiga, reciba usted en su cuenta 5.000 euros y reenvíenos al extranjero 4.500 y se queda 500 euros. La policía, al fin y al cabo, a quien detiene o a quien encuentran es al intermediario, al mulero, a esta persona que ha recibido el dinero en su cuenta bancaria. Pero es cierto que al final de la organización o de toda la trama eres un mero instrumento del delito. Ya sabéis que el instrumento del delito puede ser con un cooperador necesario. Hablando del blanqueo capitales, se comete el delito por imprudencia, podría ser por imprudencia. Pero en el caso de la estafa es necesario que exista un dolo, que sea conocedor que está teniendo lugar en la estafa. Pero lo que os quiero hacer ver en esta circunstancia, por ejemplo, nosotros que hemos sido defensas en procedimientos como el que os acabo de decir, y también abro un paréntesis, en el procedimiento penal español no hay una única línea de defensa, es decir, habrá que estar al caso en concreto para matizar muy bien cómo defender ese procedimiento. En el caso del procedimiento del phishing que os acabo de referir, tuvimos un caso de una persona con unos conocimientos muy básicos, que desconocía prácticamente cómo funcionaba el ordenamiento jurídico, recibió una oferta de trabajo por internet para recibir el dinero en su casa, y nuestra línea de defensa fue en todo momento demostrar que efectivamente ella había sido un instrumento más por desconocimiento para la comisión de esa estafa. Los procedimientos penales, si sois defensa, en la fase de los delitos económicos, mi consejo en la mayoría de los casos será hacer una buena instrucción, porque, como bien sabéis, el proceso penal español tiene 3 partes: la fase de instrucción, la fase intermedia, que es donde llegan los escritos de acusación y defensa, y finalmente el juicio oral. Si tenemos una buena instrucción, podemos determinar y aflorar que la inocencia de nuestro cliente. Al final, no vamos a engañarnos. Yo creo que la mayoría de los jueces buscan cuál es la verdad material, qué es lo que realmente ha ocurrido, y en base a ello determinarán si el cliente es inocente o es culpable, si se ha quedado el dinero, si no se ha quedado el dinero. En el tema del caso que os he referido anteriormente del phishing, de la persona que es mulera, lo conseguimos archivar en instrucción. Pero el tema de la autoría, para seguir avanzando sobre las medidas cautelares y los tipos penales, es algo que no escatiméis ni dejéis a una causa valer. Nosotros tuvimos un asunto muy clásico que se está produciendo actualmente, que son estafas que se producen a través de bitcoins, ¿no? En las estafas que se producen con bitcoins, pues el malo principal, hacemos un triángulo. El malo principal pone un anuncio en internet que alquila una vivienda que puede ser la casa de Silvia, de Francesc, o la mía misma, o cualquier vivienda que encuentre vacacional. La víctima inicial contacta con este anuncio y dice que quiere alquilar la vivienda. Pero el malo se hace pasar por otra tercera persona a la que previamente le ha dicho que le compra unas bitcoins. Entonces, el malo le refiere a la persona que quiere alquilar la vivienda que le pague en el número de cuenta que el vendedor de bitcoins le ofrece. El vendedor de bitcoins le manda las bitcoins al malo a una cuenta de bitcoins, y la que ha alquilado la vivienda falsamente, cuando va a la casa en verano, se encuentra que no tiene casa. ¿Y a quién denuncia? A la cuenta en donde ha pagado las bitcoins, que es una cuenta en un banco español con nombres y apellidos de un señor.
Este es un caso real que tuvimos en el despacho y en donde la autoría nuevamente nos sirvió para demostrar, o la falta de autoría, la inocencia de nuestro cliente. ¿Por qué os hago ver esto? Os hago ver esto porque en el 50% de los delitos económicos, sobre todo en las estafas, pero no solo las estafas, ahora veremos más, si sois defensa, mi consejo es intentar, si efectivamente vuestro cliente es inocente, llegar hasta el final para demostrarle esa verdad material al juez. En el caso que os he dicho anteriormente, conseguimos demostrarle, es verdad que desde un punto de vista material, la pobre señora que alquiló la vivienda vacacional, pues perdió 1.500 euros, pero y se los había pagado al señor de los bitcoins, pero es que el señor de los bitcoins demostramos que sí que había hecho una diligencia necesaria para vender las supuestas bitcoins al malo y quedarse el dinero de la señora. Pero es decir, bueno, Juanjo, ¿y esto ocurre a menudo? Pues también puede ocurrir en delitos fiscales. Fijaros, cada caso tiene su oportunidad, pero en este procedimiento de delitos fiscales, esto era una empresa inmobiliaria que se dedicaba a la compraventa de viviendas y contrató a nuestro cliente como comercial. Cuando contrata a nuestro cliente como comercial, le hicieron un poder para pleitos de administrador de la sociedad. Un mes después de hacer de administrador, le revocan de la administración en consejo los socios, pero no se lo refieren. Y para simplificaros un poco el escenario, finalmente se hicieron varios impagos de IVA, los malos, que eran los que habían contratado a nuestro cliente, se llevaron el dinero al extranjero, la empresa fue a concurso y al final existió, al cabo de los 2-3 años, 4 o 5 años, que luego hablaremos sobre las medidas cautelares, un delito fiscal. Cuando se dirige la Hacienda Pública contra nosotros, verificaron que al inicio del ejercicio fiscal era administrador nuestro cliente y fueron a por nuestro cliente. Nosotros aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pues demostramos en todo momento que nuestro cliente no era la persona que era responsable de las liquidaciones fiscales y que por lo tanto no podía cometer un fraude de IVA ni tampoco del impuesto a sociedades porque él no tenía ni oficio ni beneficio, además que era un comercial de la empresa. ¿Qué os estoy intentando hacer ver con esto? Pues estoy intentando hacer ver con esto que la autoría en los delitos económicos puede servir para la defensa de demostrar que no han sido autores de ningún crimen y para los malos, es verdad que es una oportunidad. Es una oportunidad. Porque el procedimiento penal español se sigue centrando, incidiendo en la primera fotografía. Y la primera fotografía es que si se encuentran con señores y el administrador y hay un impago de IVA importante, no se limitan a pensar quién está detrás, quiénes son los socios, cuál es el administrador de hecho. No funciona. Se quedan en la fotografía. Y esto nos llevaría a pensar el segundo inconveniente, que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares en España, no sé cómo serán en otro país de nuestro entorno, hablando en plata sobre bloqueo o embargos de cuentas, es un absoluto desastre. ¿Por qué es un absoluto desastre? Porque el proceso penal español es un proceso anclado en el siglo pasado y no en la velocidad y en los tiempos que corren actualmente, y si se está produciendo una estafa y nosotros entendemos que puede estar ocurriendo una estafa y solicitamos al juez que bloquee o que embargue esa cuenta bancaria, la realidad de todos aquellos que nos dedicamos al derecho penal es que si se está produciendo una estafa, tenemos que presentar una denuncia en el juzgado de guardia. Como medida cautelar podemos pedir que se bloquee o que se retrotraiga ese dinero, pero la realidad es que el juez va a ver la denuncia y si es una cuestión que el juez tiene ganas de trabajar, pues puede acordar la medida cautelar, por supuesto que puede, pero también puede entender que como el patrimonio no requiere de una protección, puede decir que no manda el bloqueo y manda la denuncia por estafa a reparto. Cuando llega a reparto, desde el momento en que se ha producido la estafa hasta que un juez decide tomarnos declaración, han pasado 2-3 meses fácil. En el mejor de los casos, 1. En el peor de los casos, hasta 1 año. ¿Qué me ha pasado? El juez, entonces ya empieza un ritual, ¿no? Un ritual que es muy lento, que el juez te toma a ti declaración, luego citan al malo, el malo, imaginaros que está en España, pues hasta que le citan, pero si está en el extranjero, olvidaros, no lo encuentran ni hartos. Y a la pobre señora que ha hecho un alquiler de una casa enviando un dinero al extranjero, pues se queda sin él. Por lo tanto, segunda crítica importante, aparte de la autoría, las medidas cautelares. Tendríamos que solicitar una reforma de nuestra ley de enjuiciamiento criminal en donde, si queréis, con un aval o con lo que estimemos oportuno,
si entendemos que existen indicios objetivos de criminalidad, el juez esté prácticamente obligado a acordar el bloqueo de esa cuenta bancaria. Y aquí es donde hablamos un poco de algunos consejos que se pueden dar. Como sabéis, aquellos que estáis en España, las denuncias se pueden presentar en 3 sitios, ¿no? En la comisaría o de policía o en la Guardia Civil, en la Fiscalía o en el juzgado de guardia. Si me preguntáis mi consejo dónde presentar la denuncia, depende. Si llegamos a la comisaría y sabemos que estamos haciendo un envío de un dinero al extranjero, ya sabéis que en la comisaría o en la Guardia Civil te cogen. En España el primer acceso que hay a una comisaría es la oficina de denuncias, ¿no? La oficina de atención de denuncias, o DOAC. Si es a la Guardia Civil, la oficina de denuncias, básicamente. ¿Qué ocurre? Que la persona a la que tú le estás diciendo la denuncia no va a acordar una medida de manera inmediata para bloquear un dinero, sino que va a dar o turno al juzgado de guardia o puede dar a la unidad de investigación si procede, si tienen que practicar alguna diligencia. Pero tal y como está nuestro sistema preconstituido y la saturación del mismo, posiblemente la turnen al juzgado de guardia. Por lo tanto, hayamos perdido otros 2 meses. Si la presentamos en la fiscalía hasta que se la dan a un fiscal y decide investigar y practicar medidas, nos puede dar también el sueño de los justos. El juzgado de guardia, también nos encontramos con una dificultad ahí, que el juzgado igual entiende que no tiene que practicar medidas. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Pues sinceramente dependerá de la persona que os toque. Si os toca, si sabéis que está de guardia un juez que entiende que existen indicios objetivos de una estafa y se preocupa por vuestro cliente y decide acordar y practicar alguna medida cautelar, pues puede ser. A veces, ¿qué es lo más efectivo? Hablar directamente con el banco, mandar un burofax a la asesoría jurídica, llamar a la asesoría jurídica, intentar referir que bloqueen ese dinero, pero la verdad es que nuestro proceso penal español no está acostumbrado a estos tiempos. Nosotros tuvimos un caso de un procedimiento en el que nuestro cliente contrató con una agencia de viajes un viaje, al final no se practicó el mismo por causas ajenas a nuestro cliente y denunciamos por un delito de estafa. Cuando denunciamos, nos tardamos 1 año y en ese íter del año nadie había dicho, ni le había reclamado, ni le había solicitado al denunciado que depositara una fianza, que se le embargaran las cuentas. Nosotros lo habíamos solicitado, el juzgado no acordaba ningún embargo, ningún oficio, no acordaba nada, hasta el punto, para que veáis lo kafkiano de la situación, que tuvimos conocimiento de que estaba insolventándose, vendiendo su propia vivienda para no pagar la futura deuda que tenía con nuestro cliente. Nosotros tuvimos conocimiento de esta venta porque fue pública, lo estaba anunciando en internet. Fuimos a la comisaría a intentar, pues, esto pasó hace años, pues buscar la forma más sencilla de meter en el registro un asiento para que no se pudiera disponer del bien. La policía, cuando fuimos a hablar con ellos de un delito de alzamiento de bienes, como si estuviéramos hablando, no sé, de ingeniería extraplanetaria, ¿no? Fuimos al juzgado de guardia, interpusimos la denuncia y el juzgado de guardia solicitando al juzgado que mandara una anotación al registro para que no se pudiera disponer del bien. El juzgado de guardia no hizo absolutamente nada, lo turnó al reparto, del turno de reparto acabó otra vez en el juzgado en el que teníamos a este señor denunciado y al final no se practicó ningún tipo de asiento. Es cierto que el acusado, que era un ciudadano español, no quería complicarse más la vida, acabó pagándonos a nuestro cliente por un acuerdo extrajudicial la reclamación que tenía, pero lo que os quería hacer yo ver es que se estaba produciendo in situ un delito de alzamiento de bienes y el sistema, el procedimiento penal español, no era capaz de bloquearlo, de protegerlo y de adecuarlo. Por último, los tipos penales. Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis que a mí me encanta hablar. Mandáis la pregunta y yo intento leerla por aquí, o si no, así. Por último, los tipos penales. También es cierto que si nos complicamos con la denuncia, vuelvo al principio, es necesario que el juez, que el fiscal, que la policía vean el delito, que vean el muerto, porque si nos empezamos a liar que si es apropiación indebida, que si es estafa, que si es alzamiento de bien, si nos empezamos a liar con el tipo, en la fase de instrucción, en la fase de acusación, puede ser algo beneficioso para el malo. Y al revés, es decir, para la línea de defensa del día del juicio oral, también los elementos del tipo son bastante beneficiosos para
para los delincuentes. ¿Qué yo quiero dejar ver con el tema de los tipos penales? Nos permiten a los abogados que ejercemos la defensa determinar diferentes líneas de defensa, porque ya sabéis que en las estafas, sobre todo, la línea entre el incumplimiento mercantil y la estafa son muy finas, ¿no? Entonces, posiblemente, gracias a la falta de desconocimiento del tipo penal, nos puede servir para en instrucción pedir el archivo del procedimiento y evitar que continúe, o inclusive el día del juicio plantear como medida para la absolución que no estamos ante un hecho delictivo. Y os podéis preguntar, bueno, ¿y esto cuándo lo ponemos en marcha? Pues bueno, mi consejo es siempre ponerlo en marcha desde el primer momento, ¿no? Desde el principio. Existen diferentes procedimientos en los que viene el cliente y nos refiere, oye, nos hemos arruinado, no hemos podido hacer frente a diferentes acreedores y nos amenazan o nos denuncian con llevarnos por la vía penal. Bueno, vamos a ver, que no toda ruina es punible, hay las que sí, es decir, hay las que tienen consecuencias penales, por supuesto, pero el tener deudas y arruinarse, si no existe ese dolo, si se puede acreditar que es fruto de la inestabilidad del mercado, pues no hay responsabilidad penal. Y es una alternativa que tendremos que plantear en la fase de instrucción desde el primer momento y una vez hayáis determinado qué línea tomar, qué línea seguir con vuestro cliente, solicitar ese archivo y sobreseimiento de la causa y si no, pues el día del juicio, pues intentar pelear la inocencia. Bueno, para matizar algún aspecto más sobre lo que estamos comentando, intentar marcar siempre desde el primer momento cuáles son los pasos que tenéis que seguir. Mi consejo en el derecho penal es siempre cuanto antes mejor, es decir, desde el primer momento, desde la propia declaración del acusado o del investigado, e intentar evitar las contradicciones. En el proceso penal, como podemos entender, cuando existen contradicciones en instrucción que luego se reafirman en la fase intermedia y luego el juicio oral planteas otra alternativa, pues siempre suele ser bastante contraproducente de cara a la defensa del acusado, porque el tribunal viene a entender que curioso, si antes dije Diego, ahora digo Diego, y no salvaguardar esa presunción de inocencia en búsqueda de la verdad material de las circunstancias. Puedo seguir hablando, pero bueno, si queréis, no sé cómo vamos ahí de tiempo, sobre la autoría, las medidas cautelares y los tipos penales para defender a los delincuentes. Y si queréis, continúo. Y si quieres, puedes disponer de 5 minutos. Vale, fenomenal. Bueno, otra de las últimas críticas para el día de hoy, bueno, el derecho penal económico, el derecho patrimonial es muy interesante, como no, plantea muchas alternativas. Muchas veces, muchas alternativas me refiero, mira, recientemente tuvimos un caso en el que había una controversia en una herencia de unos hermanos y interpusieron una querella a nuestros clientes, que eran los querellados, por supuesta administración desleal, apropiación indebida, y lo que subyacía era una discusión de una herencia, ¿no? Entonces, aquí pusimos en marcha, como línea de defensa, que no existía el tipo penal y además la presunción de inocencia desde el primer momento en la fase de instrucción de nuestro cliente. Por ello, por último, que os quería decir, cuarto aspecto que quería reflexionar con vosotros de crítica, antes de marcharnos o de abrir más preguntas, el tema de los tipos penales en cuanto a las penas. Todavía en nuestra ley de enjuiciamiento criminal y nuestro código penal existe una desproporción absoluta en las penas. Existen procedimientos en donde aquellos que llevéis al derecho penal, un tirón de un bolso por la calle de una señora puede imponerse un robo con fuerza, 4 años de prisión y además el cliente es posible que acabe yendo a la cárcel desde el primer momento, frente a aquellos que tienen una responsabilidad económica patrimonial con la hacienda pública española de fraude en miles de millones de euros y tienen la posibilidad de conformarse pagando 6 meses o 1 año de prisión y acabando la pena suspendida y no entrando en la cárcel. Por ello yo creo que sí que es verdad que todavía existe una diferencia importante entre los delitos de guante blanco, por así decirlo, y los delitos de a pie, y creo que tendríamos que abrir esa reflexión porque es cierto que
produce, cuando hay un problema irrefutable, una reacción de contrario, es decir, que digan que es cierto que el Código Penal protege, con perdón, a aquellos que tienen más capacidad económica o llamémoslo a los ricos, que a las personas menos pudientes y con menos capacidad económica. Y yo, como abogado penalista, puedo afirmar categóricamente esta triste realidad y que esperemos que lo cambiemos entre todos. Yo, para definitivas, si queréis, puedo reflexionar con vosotros, ojo con los delitos patrimoniales en relación a la autoría, es decir, buscar quién es el responsable final, si es vuestro cliente, si no, si existen otros malos, si existen otros malos, buscarlos, porque no es blanco y en botella siempre. En segundo lugar, las medidas cautelares, pues es nuestro gran déficit, es nuestra gran dificultad, intentar proteger ese patrimonio. Mi consejo a aquellos que estéis en provincias o fuera de España, bueno, fuera de España no, pero que estéis en provincias, es que sepáis la temperatura del juez, del fiscal o de la Guardia Civil para que acuerde esas medidas cautelares. Ojo con los tipos penales que os pueden servir para acordar la absolución a la inocencia de vuestro cliente y en su defecto tener mucho cuidado con las penas, que suelen ser muy altas. Y ya, Silvia, me queda ahí como punto para futura charla, ya que son jornadas internacionales, los delitos penales más allá de la esfera nacional. Pues es que eso si ya considero que hay una gran impunidad en los delitos patrimoniales en España, en la esfera ya internacional, pues ya es la fiesta, ¿no? Porque ya simplifico, si el delito se produce en Portugal o en Andorra, todo basta para que liberemos una comisión rogatoria para saber la titularidad de las cuentas, que los malos han sacado el dinero y para cuando llega la comisión rogatoria, pues no es que estén de risas, no es que están en Punta Cana con un daiquiri, ¿no? Creo que hay un gran trabajo, que las sociedades que progresan delinquen más, y ya concluyo, con los delitos económicos y patrimoniales no van tirando bolsos. Es más fácil mandar una oferta aquí de trabajo a Francesc de Ospina Abogados sin que yo lo sepa, que el pobrecito crea que para optar en esa oferta, y nos ha pasado, esto es una realidad, tiene que pagar 50 o 100 euros, mandamos este email spam a 1000 personas y al final vienen personas a nuestro despacho pensando que les hemos mandado una oferta de trabajo cobrando y no hemos mandado nada, ¿no? Así que bueno, que espero que entre todos podamos sacar conclusiones de mejora. Gracias, Francesc, gracias, Silvia, gracias a todos presentes. Por favor, no dudéis en contactar conmigo si tenéis alguna duda y gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Muchísimas gracias, señor Ospina. Primero por ajustarse al tiempo y segundo por su ponencia. Ha sido muy práctica, bien seguro que hemos aprendido todos, centrada en las debilidades del proceso penal y la ley CRIM de 1882 y sobre los delitos económicos. Muchísimas gracias. Sí, me sumo también a los agradecimientos de mi compañero y hay una pregunta de un estudiante, de un brillante estudiante de la Universidad de Girona, Marc Santandreu, que dice: hola, buenas tardes. En primer lugar, muy buena ponencia, le felicita. Quería hacerle una pregunta. ¿Considera que la cuestión de la impunidad verá mejora con el nuevo anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal? Marc, muchísimas gracias por tu pregunta, porque mira, aquí en este país, que somos un país de azul, de rojo, de o conmigo, de contra mí, que es algo ridículo, a mí lo que hay que respetar la costumbre, ¿no? Hay que respetar las tradiciones y si no funcionan hay que mejorarlas. Entonces, la ley de enjuiciamiento criminal mal funciona. Es decir, si me estáis grabando, vais a sacarme en internet, Ospina dice que la ley de enjuiciamiento criminal mal funciona. ¿Por qué? Porque sí que condena a los malos. Otra cosa es que yo diga, no funciona, no, todos los malos quedan impunes. No, hombre, mal funciona, hay que mejorarla, porque muchos malos se escapan y muchas víctimas no se protegen. A ver, yo abogo por un fiscal investigador, por un abogado investigador, pero por un juez instructor. Es decir, a mí cuando me dicen, no, es que vamos a poner un fiscal investigador como en Estados Unidos, a mí esto no me gusta. A mí esto no me gusta, ¿sabes por qué, Marc? Porque lo he vivido y lo vivo en menores. Y cuando ya es un procedimiento de menores que investiga el fiscal, no sé si hay aquí fiscales, pero bueno, Silvia y Francesco, os invito a que hagamos una charla sobre el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal. Cuando defiendes un procedimiento de menores, esto, Marc, es así. Mira, te acuso de esto, ¿los tomas o lo dejas? No, mi cliente no ha hecho eso. No, es que te acuso de esto. Es que lo tomas o lo dejas, te acuso de un abuso, te acuso de un robo y tú dices, no, es que mi cliente no ha cometido ese robo. Es que quiero, y es aquí donde abro una ventana, Marc, y si eres un estudiante brillante, quédate con la idea si te gusta. El abogado investigador, por favor. Yo es cuando digo, bueno, yo te digo que mi cliente no produjo ese hurto. Quiero ver las cámaras de esa entidad bancaria. No te las doy. ¿Por qué? Si es que hay una cámara y quiero esa cámara. No te las doy.
Oye, quiero que venga a declarar el portero del banco para ver si vio a mi cliente. No, no va a venir a declarar. Digo, mira, un titular. En España hay inocentes en la cárcel. Y tú me dices, ¿por qué, Marc? ¿O por qué me preguntas a mí? Digo, no porque haya malos abogados ni malos jueces, no, porque se limita el derecho de defensa. Porque en muchos casos no vamos hasta el final en la búsqueda de la verdad. Nos quedamos con la fotografía. Mira, fíjate, ayer hablábamos en Televisión Española que después creo que es del 2009, el triste y el fatídico asesinato de Marta del Castillo, y esta semana, hace unas semanas, el juez instructor acuerda el volcado de los teléfonos móviles para saber la geolocalización. Por favor, todos los asistentes, ¿crees que esto es serio? O sea, ¿crees que esto es mínimamente serio? Es que es una tomadura de pelo. Entonces, ¿la ley de enjuiciamiento criminal española tiene que reformarse? Pues claro. Y al final, ¿por qué? Y termino mi reflexión. ¿Por qué el juez de Marta del Castillo acuerda el acceso a los terminales? Porque lo ha pedido el abogado de la familia. Pero, o sea, en 2009 no se podía hacer eso. Entonces, ¿el fiscal investigador va a ayudar? Bueno, puede ayudar a agilizar en la búsqueda de ciertos delitos, pero que también haya una contraprestación por parte del abogado, porque a mí, ya me callo, no me va a gustar que el fiscal me haga la receta de todos mis delitos con todos mis indicios incriminatorios y me llame a hacer declarar, señor Ospina, su cliente es un delincuente de organización criminal, estafa, tal, tal, tal. Usted o acepta hoy la pena o nos vamos al juicio y se juega usted que le condenen a 15 años. Y yo, perfecto, pues quiero defenderme con todas estas diligencias de investigación. Quiero que se practiquen. Y me dice el fiscal, no se van a practicar. Pídeselas usted al juez investigador. Se las pido al juez investigador y imaginemos que no, pero imagínate que te dice el juez investigador, no. El que tiene que probar la culpabilidad es el fiscal y con lo que hay es suficiente. Y te limitan el acceso a la prueba, es un problema. Por lo tanto, Marc, y concluyo. Fiscal investigador sí, sí podemos los abogados también practicar diligencias de investigación. Ojo con las conformidades por decreto, porque yo cuando entro a una comisaría de policía, que habría que modernizarlas y agilizarlas, no te creas que entro como si llego a un museo. ¡Oh, qué suerte! Estoy en una comisaría de policía, me voy a sentar ahí. No, cuando tú vas como defensa a una comisaría de policía, de esos antiguos, los que sois creyentes como yo, y los que no, pues dices, a ver cómo salimos. Y muchas veces, no es una broma, tu cliente no sale. Tu cliente llega a la comisaría a declarar por un delito y se queda detenido y pasa a disposición judicial al día siguiente, que eso ya también, Silvia, por favor, plantea sobre la detención policial y la prisión provisional, otra charla. Es una vergüenza, sobre todo a vosotros que estáis en Cataluña, no voy a entrar en temas políticos, pero es una vergüenza, la prisión provisional en España es una vergüenza. Creo que hay que agilizar, hay que modernizar, hay que buscar la verdad y bueno, ahí estarán las críticas.